Estamos en contacto con alguien que es del interior. Ahora vamos a preguntar, creo que es de Benito Juárez. Jorge Zarghini, el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Renovador. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Bien, ¿usted es de Benito Juárez? Sí, allí están mis raíces. Ah, mire usted, allá salimos a través de la FM del Sol en Benito Juárez. Y estudió aquí en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no es cierto? Así es, en el año 71, con 17 años, me vine a estudiar a la Universidad de La Plata y ya adopté, salvo una interrupción muy corta, adopté esta ciudad como propia y me recibió con los brazos abiertos como lo hace con todos los que tenemos una historia similar, que venimos del interior a estudiar, y adaptamos la ciudad como segunda residencia después de haber pasado por esa etapa que pasamos todos los que venimos del interior de desarraigo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, es una historia. En aquellos tiempos, 400 kilómetros con las comunicaciones como eran. Claro. Estiraba las distancias. Sí, uno tiene que explicarle ahora a los chicos que nosotros mandábamos cartas todavía y que el teléfono se hablaba una vez cada tanto y había que ir a hablar al teléfono del que tenía teléfono. Se viajaba más a dedo que el micro. Porque... Qué lindas épocas, Jorge. Bueno, Jorge Zarghini es uno de los integrantes de un país, es candidato a diputado nacional por un país, y además siempre se ha dicho que Sergio Massa tiene en su entorno un equipo calificado de gente que cada uno en lo suyo son especialistas en este tema. Y Jorge es uno de ellos. Y por eso, Jorge, yo pensaba hace un rato mientras hablábamos también estamos haciendo una recorrida por los distintos integrantes de este espacio político, digamos, el espectro político, los distintos espacios de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Y hace un rato hablábamos con alguien del radicalismo dentro de Cambiemos y le pedíamos opinión respecto del tema económico. Con usted creo que podemos ir un poquitito más a lo concreto, porque usted es licenciado en economía. Y a él le planteábamos esta pregunta, ¿no? Porque se pone énfasis en estos casos respecto de este endeudamiento que preocupa a mucha gente. Dice, nos estamos endeudando mucho. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de la economía? Con preocupación respecto del ritmo en el que está creciendo el endeudamiento y del peso que ya tiene el endeudamiento en los gastos del Estado. El presupuesto nacional prevé un déficit de 5,5 puntos del PBI. La realidad indica que el déficit está por encima de lo que prevé el presupuesto, pero tomemos el dato del presupuesto nacional que ha ingresado hace poco al Congreso, y de esos 5,5 puntos, 2,3, 2,4 son producto del pago de los intereses de la deuda, con lo cual ya estamos ante un problema por el costo que la deuda tiene, aunque se pueda decir que el stock de deuda en relación al producto, en relación a los ingresos, todavía no sea muy elevado. De todas maneras, yo creo que lo empieza a hacer porque está superando el 50%, 58% ya casi. Con lo cual, yo lo que veo como diferencia entre los últimos años, el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, y los 2 años que lleva el gobierno de Macri, un gobierno llamado heterodoxo aquel y ortodoxo en materia económica, que los dos han tenido altísimo déficit fiscal, alto déficit de balanza o de cuenta corriente de balanza de pagos, o sea, déficit externo, y un fuerte retraso cambiario con una inflación que está por arriba del 20%. Yo me pregunto si en aquel momento eso estaba tan mal, ¿por qué hoy está bien? Lo único que ha cambiado entre aquel gobierno supuestamente heterodoxo en materia económica y ortodoxo en la materia, que aquel se financiaba con emisión y se financia con deuda. Pero las dos, tanto la emisión como la deuda, cuando hay estos fuertes desequilibrios macroeconómicos, son apenas atajos, y no hay que andar por los atajos, hay que resolver las cosas. Y desde ese punto de vista hay que mirar la deuda
y desde ese punto de vista es que a mí me genera alguna preocupación. Estamos hablando con el licenciado en Economía Jorge Zarghini, que es presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Renovador y candidato a diputado nacional por un país. Otro tema también que tiene que ver con la economía. Vio que desde el oficialismo se está poniendo énfasis y todos los días estamos recibiendo números que hablan de mejoras en esto. Hoy estábamos informando respecto del crecimiento que ha habido en la actividad económica de la provincia de Buenos Aires. También se da a conocer el nivel de actividad económica que ha tenido un crecimiento interanual del 4,9% según el INDEC. Ahora, estos números, si uno le pregunta a la gente de Cambiemos, los marca y los remarca que son importantes. Si uno habla con la gente de Unidad Ciudadana, que lo hemos hecho en estos días, dice sí, pero se toman respecto de 2016 cuando estábamos en el fondo del pozo. ¿Qué pasa respecto de 2015? ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto de esto? Los números en esto son objetivos. Es cierto que el nivel de actividad económica o cualquiera de los indicadores que se miden no se supera el nivel de actividad del 2015, como la inflación es similar a la del 2015, como el nivel de empleo. Es cierto que la economía en estos meses ha tenido un repunte tenue y concentrado en algunos sectores, pero también es cierto que esto es medida con respecto a una fuerte caída que tuvo el año pasado. Por eso es que no recuperamos los niveles de 2015. Es cierto que los de Unidad Ciudadana terminaron su gestión de 12 años comparándose con el piso más profundo de la crisis del 2001, y ellos cuando tomaron el gobierno habíamos empezado a salir de esa crisis, o sea que en esto también encuentro una similitud. Siempre se hacen comparaciones respecto de momentos donde las comparaciones se vuelven más favorables. El gobierno, si actuara con franqueza, si bien ha transparentado los números, esos números transparentes los deberían llevar a una comparación razonable, y la comparación razonable debería ser con el momento en que tomaron el gobierno. Lo cierto es que todavía este tenue crecimiento después de la caída del año pasado no recupera los niveles de 2015, y por la concentración en los sectores que se da, está lejos de llegar a una mejora de los sectores medios, a una mejora en los sectores asalariados, una mejora en muchos sectores que han sido los más perjudicados con la contracción económica. Naturalmente, ojalá siga creciendo y en algún momento recupere y sobrepase los niveles del 2015, porque una economía necesita crecer, una economía necesita estabilidad, porque la combinación de crecimiento con estabilidad es lo que permite o genera las condiciones básicas, elementales, necesarias, no suficientes, pero sí necesarias para empezar a resolver los tantos problemas sociales que tenemos. Ahora, Jorge, yendo a lo electoral, vio que han empezado a circular algunas encuestas en estos últimos días y se mantiene, según la visión que tienen los analistas políticos, ¿no?, la polarización, y dicen que hay una pérdida del caudal de votos obtenido en las PASO, que fue como una consulta, digamos, que se le hizo a la gente a ver qué pensaba, más que unas PASO, pero dice que quien más pierde es el Frente Cumplir de Florencio Randazzo, pero también se marca que van a perder apoyo ustedes, ¿no?, un país. ¿Ustedes qué tienen para responder a esto? ¿Ustedes miran las encuestas? Todos los que hacemos políticas miramos las encuestas, y todos los que miramos encuestas después comparamos lo que esas encuestas dicen con la realidad, y ciertamente en los últimos tiempos buena parte de las encuestas, no tengo por qué decir todas, se han transformado en un instrumento de acción política. Lo cierto es que también todos dicen, encuestadores y quienes conocemos como el comportamiento de la sociedad, que hay un sector muy importante, a veces alcanza hasta el 30%, que decide su voto sobre el final, sobre la última semana, y algunos, ¿por qué no?, casi en el cuarto oscuro. Por lo tanto, dar por anticipado cuando la campaña recién está empezando, creo que son más especulaciones que realidades concretas. Nosotros estamos muy cómodos con el lugar que hemos tomado
que es el de expresar a los sectores medios, el de expresar las necesidades de los trabajadores, el de expresar la necesidad de aquellos jóvenes que están buscando trabajo y no encuentran la forma de insertarse en el mercado laboral, de expresar la defensa de las... Ahí se nos perdió. Se nos perdió A ver, ahora... No. Se nos había... ¿Usted se movió en algún momento? No. Ahí está, ahí se escucha bien de nuevo. Medios, trabajo. No, usted sabe que se nos complicó la comunicación, ¿eh? Yo estoy en el mismo... Sí, no, bueno, pero usted sabe, eso también es algo a solucionar en el futuro, ¿no? Es un problema que suele suceder. Pagamos servicios de primer mundo y estas empresas que tienen bastante controlado el mercado nos dan el servicio que ellos quieren, ¿no? Usted estaba diciendo que ustedes expresan precisamente a esa gente que, por ejemplo, los jóvenes que están buscando empleo y no lo encuentran, los trabajadores que se han quedado sin empleo por la importación, por ejemplo. Pequeños y medianos empresarios agobiados por esa misma situación y por la alta presión tributaria. Y vamos a seguir en ese camino, vamos a seguir haciendo propuestas en ese sentido y vamos a trabajar en la construcción de una alternativa, porque creemos de que lo que se elige en esta elección no es ni presidente, ni gobernador, ni intendente, se elige qué oposición se quiere, aquellos que no acompañan al gobierno o aquellos que creen que el gobierno merece correcciones, pero correcciones hechas desde un lugar razonable, desde un lugar racional, y no desde una oposición que quiere que al gobierno le vaya mal y por ende a los argentinos para poder volver. Y nosotros expresamos eso, lo transmitimos y la gente evaluará. Nos pone cómodo el lugar que hemos ocupado, más allá de que, ¿por qué no decirlo? El resultado de las PASO fueron, por lo menos en cuanto a la expresión nuestra y el acompañamiento que tuvimos, menor que esperábamos, pero también la PASO, sabemos lo que es la PASO, y sabemos las diferencias que hay con una elección general. Nosotros también tenemos la experiencia de que en la elección general del 2015, si igual no fue suficiente para entrar en el balotaje, tuvimos un muy fuerte crecimiento respecto del acompañamiento que habíamos tenido en las primarias, ¿no? Bien, Jorge, como siempre es un gusto hablar con usted, le deseamos que tenga un buen día. Le agradezco mucho y el gusto es mío. Buen día. Hasta luego. El licenciado en Economía Jorge Sarguini, que es el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Renovador y también es candidato a diputado nacional por un país. Ustedes escucharán, siempre habló en ese tono, Jorge. Es alguien además sólido técnicamente en el tema económico, por eso aprovechamos para preguntarle, ¿no? Y mientras lo escuchábamos hablar y explicar, suena bastante razonable lo que dice Sarguini, ¿no? Basándose en números y en esa visión, dice, de, bueno, pero es una característica nuestra esa, ¿no? Yo digo, hablo de nosotros porque no conozco demasiado otros países, pero digo, eso de contar la historia según nos convenga, ¿no? Bueno, dice, sí, para marcar cómo creció algo, la comparación se hace siempre con el que esté partiendo de más abajo, ¿no es cierto? Para todo lo que cada uno lee según le convenga. Bueno, interesante, y también pensaba mientras lo escuchaba Jorge Sarguini, aquello que nos dijo Mirta Tundis, ¿no? Integrante de este mismo espacio. Dice, lo que yo noto en la gente, lo que yo recibo de la gente, es un mensaje que después no lo veo traducido en el voto. Bueno, habrá que ver, habrá que trabajar en eso. ¿Por qué no se traduce en el apoyo, en el voto, lo que se le expresa al candidato cuando anda en el terreno? ¿Por qué será, no? ¿Será eso? Volvemos a aquello del voto vergonzante, yo no lo voté, yo no lo voto, y después terminamos votando de acuerdo a lo que nos conviene teóricamente, a nuestro propio interés, sin pensar en el bien común, o simplemente es una manera también de protegerse de la gente, de no exponer, sino decir, bueno, yo no tengo por qué decir a quién voto, yo decido en el cuarto oscuro y no tengo por qué explicarle a nadie si voto por Juan o por Pedro. Bueno, lo cierto es que una interesante charla, hemos tenido 2 interesantes charlas hoy, ojalá les hayan servido a ustedes para poder conocer, digamos, un poco más las ofertas, la variada oferta política que hay en estos momentos. Si nos quedan algunos mensajes, sí, Dani, pues que hablen ahora o callen para siempre, porque después ya van a estar en el espacio de Walter Casal.